Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en otro programa de Style. Hoy estoy compartiendo el programa con Fernando Risi, que es el defensor del pueblo, uno de los defensores del pueblo de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Nata? Buen día, ¿cómo andamos? Buen día, bien, acá disfrutando de este día soleado y dándole inicio al mes de mayo. Nosotros seguimos aquí porque nos encanta. Estamos en el NH Hotel Provincial. Hoy vamos a degustar esta especialidad del chef Leo Hasiuk, que nos hizo un arroz cremoso de langostinos y salmón de mar, que huele exquisito. Se ve muy bien. Bueno, yo estuve con Fernando, que es un amigo mío que quiero mucho, en uno de los primeros programas. No puedo creer que pasaron ya más de 2 años. Más de 2 años, ¿no? Impresionante. En el 2016 fue. Y con mucho éxito, ¿no? Sí. Porque el programa ha ido creciendo, Me trajiste ha ido suerte. ampliándose, así que... Ganamos Martín Fierros, así Seguro. que, bueno, un placer tenerte, Fer, acá. Un gusto estar de nuevo acá. Y en este 2019, donde renovaste tu mandato como defensor del pueblo, ya este es tu segundo mandato. Exactamente, el segundo mandato, el primero fue junto a Fernando Cuesta y Walter Rodríguez, y ahora estamos compartiendo el triunvirato, por decirlo de alguna forma, con Luis Salomón y Daniel Barragán, que también fueron elegidos el año pasado, uno en mi caso por los colegios profesionales y mis compañeros por las sociedades de fomento, Luis Salomón, y por las ONG Daniel Barragán. Así Bien. que somos un trío que realmente trabajamos muy bien, llevamos adelante una tarea ardua. Hay mucho en el Partido de General Pueyrredón para hacer y las Defensorías del Pueblo son organismos que tienen realmente una misión bastante amplia y bastante delicada, bastante sensible, bastante profunda. Son como psicólogos también a veces, me imagino, ¿no? Porque imagino que la gente cuando se acerca a ustedes es porque ya recorrió otras instancias. Digo, cuando vas a la Defensoría del Pueblo es porque antes en un montón de lugares o no te atendieron o no te resolvieron el problema. Exactamente, la gente llega, por eso muchas veces llega con un gran nivel de angustia, con un gran nivel de enojo, muchas veces, porque recorre los distintos estamentos, los distintos circuitos, sin encontrar soluciones. Y bueno, tenemos encima un nombre que es un poco ampuloso, ¿no? Defensoría del Pueblo, con recursos y con medios que son bastante limitados, porque nosotros no somos ni un poder ejecutivo que tenga posibilidad de administrar o de resolver cuestiones, no somos un poder legislativo porque no legislamos, no somos jueces porque no podemos aplicar sanciones. Lo que podemos hacer desde las Defensorías del Pueblo es asistir al vecino, al ciudadano, acompañarlo, hacer nuestra su preocupación, hacer oír su voz. Hay mucha gente que lamentablemente no tiene voz, y le cuesta hacerse escuchar, y bueno, ese es un poco el rol de las Defensorías del Pueblo, que tiene como función ser un organismo de derechos humanos, de promoción y protección de los derechos de la gente, con distintas herramientas que nosotros podemos llegar a tener, donde la difusión pública y la opinión es muy importante, sobre todo cuando los medios de comunicación acompañan y hacen sentir nuestro reclamo. Bien. Y también somos organismo de control del Departamento Ejecutivo, de la municipalidad, ¿no es cierto? Estamos estructurados en un sistema de defensorías del pueblo, donde hay una Defensoría del Pueblo Nacional, que está creada por la Constitución en 1994, que lamentablemente hace 11 años que no tiene titular, es decir, estamos sin Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Y eso por qué? Eso porque no se llegan a los acuerdos políticos en el Poder Legislativo, que requieren una mayoría de 2/3 para designar por parte de ambas cámaras del Congreso. Qué locura, ¿no? 11 años es mucho tiempo. 11 años es mucho tiempo y la Argentina está a punto de perder estatus en la defensa de los derechos humanos por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, precisamente por no proceder a designar al Defensor del Pueblo. ¡Qué picardía! Después tenemos la Defensoría del Pueblo de las provincias, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, el doctor Guido Lorenzino es el Defensor del Pueblo, y después las Defensorías del Pueblo municipales, que hay en todo el país. En la provincia de Buenos Aires somos pocas Defensorías del Pueblo municipales, somos 14 nada más, que nos reunimos en un consorcio de defensores del pueblo porque tenemos
muchas temáticas en común, Obvio. muchas problemáticas en común y nos reunimos periódicamente. Como a nivel nacional nos reunimos a través de ADPRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Hace poquito tiempo estuvimos en Villa Carlos Paz, tuvimos problemáticas muy sensibles y muy fuertes, como los créditos UBA, como el tema de las tarifas, muchas cuestiones de derechos humanos, vinculadas a derechos humanos, migrantes, etcétera, etcétera, que trabajamos conjuntamente. Lo importante es que la gente identifique a las Defensorías del Pueblo como una herramienta a su servicio, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso nosotros tratamos de trabajar en un modo lo más informal posible, porque la gente a veces no tiene tiempo de llegar al centro de la ciudad Claro. o de hacer un trámite. Entonces muchas veces sirve un Instagram, un mensaje de Instagram, un mensaje de Facebook, un tweet. Estar presentes. Estar presentes. Y estar cerca. Estar cerca y movernos también nosotros mucho para reunirnos con las Ustedes instituciones. llegar a la gente. Exacto, esa Bien. es un poco la premisa, ¿no es cierto? Ok, nosotros vamos a continuar con Fernando Risi, uno de los 3 defensores del pueblo del partido de General Pueyrredón, disfrutando esta exquisita comida aquí en el NH Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata.